Si el perímetro de el rectángulo mide 46 centímetros y el área es 130 centímetros cuadrados, entonces, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? Vamos a confundir la información dada. Vamos a dejar la longitud del lado corto sea x y la longitud del lado largo y. Así que, de nuevo, sabemos que en el ala izquierda ese perímetro es igual a 46 centímetros a la derecha. El área del mismo rectángulo es igual a 130 centímetros cuadrados. Y escribirán una ecuación para el perímetro y una ecuación para el área. Porque el perímetro es una longitud alrededor de la parte exterior del rectángulo, el perímetro es igual a 2x más 2y, que sabemos que es igual a 46 centímetros. Y luego para encontrar el área, multiplicamos el largo y el ancho, que nos da la ecuación. X multiplicado por y es igual a 130. Y ahora tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. Usemos el método de sustitución. Resolveremos la primera ecuación para y luego realizaremos una sustitución en la segunda ecuación. Usando la primera ecuación. Primero aislemos 2y restando 2x en ambos lados. Esto nos da 2y iguales a 46 menos 2x. Y ahora el software y divide ambos lados por 2, lo que nos da y igual a 23 menos x. Y como y es igual a 23 menos x, ahora podemos sustituir 23 menos x por y en la segunda ecuación. Esta nos dará una ecuación que solo contiene x. Realizar la sustitución. Tenemos x veces la cantidad, 23 menos x es igual a 130. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación. Primero pongamos el paréntesis a la izquierda. Distribuyendo x esto nos da 23x menos x puntuado es igual a 130. Observe que aquí tenemos una ecuación cuadrática. Normalmente preferimos la x, el término cuadrado debe ser positivo. Sigamos y movamos las 23x, y las menos x cuadradas al lado derecho restando 23x, y sumando x elevado al cuadrado en ambos lados. Esto nos da 0 igual a x cuadrado menos 23x más 130. Y eso sí podemos factorizar esto. Si es un factor, lo hará factor a dos factores binomiales. Y como el primer término es x elevado al cuadrado, tenemos una x en el primero posiciones de ambos binomios. Y eso encontrará la constante términos de los binomios. Tenemos que encontrar los factores de 130 positivos que suman 23 negativos. Porque tenemos un producto positivo y una suma negativa, sabemos que tenemos que usar dos factores negativos de 130. Bueno, 10 veces 13 es igual a 130, y la suma es 23. Y como necesitamos una suma de menos 23, utilizaremos los factores de menos 13 y menos 10. Esto nos da un binomio factor de x menos 13, y un factor binomial de x menos 10. A partir de aquí, el producto en adelante la derecha es igual a 0 cuando x menos 13 es igual a 0 o x menos 10 es igual a 0. Y ahora resolvemos estas dos ecuaciones para x, lo que nos da x igual a 13 o x igual a 10. Aún tenemos que volver y encontrar y ahora, para hacer esto, vamos a usar el hecho de que sabemos que x multiplicado por y es igual a 130. Así que cuando x es 13, y debe ser más 10, y cuando x es 10, y debe igual a un aviso positivo de 13. De cualquier manera, el rectángulo tiene las mismas dimensiones. Mide 13 centímetros por rectángulo de 10 centímetros. Viendo cómo estamos se supone que para dar la respuesta, se nos pide que demos a ancho o lado corto, que tendría una longitud de 10 centímetros, y el lado largo o más largo tendría una longitud de 13 centímetros. Espero que te haya resultado útil.